A ver, el pensamiento es objetivo, de alguna manera es objetivo, ¿ya? La función que cumple es objetiva, estamos la razón, la parte de la razón es subjetiva. Se basa en hechos, en cosas, es el elemento discriminador que tenemos, ¿estamos? Entonces, esto sí, esto no, me gusta, no me gusta, acá, allá, pero básicamente todo lo que es referencial es en relación a algo, ¿vamos? En relación a una idea, en relación a una persona, en relación a una cosa, es relacional. Y por lo tanto, la percepción que tiene es objetiva, ¿ya? Separo esto y lo otro, ¿vamos? Entonces, tiende de alguna manera, a, a, a encuadrar, a objetivizar lo que está pasando, ¿vamos? Entonces, a diferencia del sentimiento, que el sentimiento es más bien como una ola expansiva, ¿vamos? Donde los límites no están tan claros, ni están tan definidos, ¿ya? Porque el sentimiento no es objetivo, es, tampoco podemos decir que es subjetivo, porque es, porque tanto el pensamiento como el sentimiento son subjetivos los dos. Son distintos niveles de subjetividad, para ser más preciso, ¿vamos? Pero una subjetividad está en relación a lo concreto, a objetivizar, a verlo como una forma, como algo que yo puedo agarrar, que puedo manipular, que yo puedo manejar, que yo puedo dirigir, ¿vamos? Que puedo ordenar, ¿ya? Pero el sentimiento de amor en relación a un ser querido, ¿cómo lo ordeno? ¿Dónde lo pongo? Me explico, ¿no? ¿Cómo lo delimito? Lo delimito con un pensamiento objetivo, no con un sentimiento objetivo. El sentimiento me lleva al pensamiento de decir, chuta, en realidad, qué sé yo, esta cosa tan amorosa que tengo, supongamos, con mi hijo o con mi hija, me hace ser excesivamente generoso y le estoy haciendo las tareas. Y eso no puede ser porque en realidad no va a aprender nunca. Entonces de ahí yo objetivizo y digo, no, pues, tomo distancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Entonces, el sentimiento, como decía la Loreto, es algo como que me conecta con una percepción de la realidad que es distinta que si yo estoy en el pensamiento. Porque justamente al ser como una ola expansiva, es menos dual, no entra en el proceso de, no es tan, si bien es cierto, estamos en la dualidad, estamos experimentando la dualidad, el sentimiento es una forma de percibir que de alguna manera em, disuelve esta dualidad tan fuerte. Por eso cuando tú abrazas a alguien que quiere, lo que estás haciendo es romper la dualidad, ¿ya? Y siente esa cosa rica y dice, oh, qué rico verte, o qué rico abrazarte, ¿ya? Y rompe esa dualidad. Pero eso es un sentimiento, tú no dices, oh, pienso que estoy tan cómodo contigo abrazándote. Se dan cuenta que si ustedes se van al pensamiento, automáticamente anestesian, produce una suerte de anestesia. Entonces, ¿por qué las personas racionalizan? Porque anestesian su sentimiento, anestesian y se desconectan del cuerpo. ¿Vamos? Entonces, por eso hay personas que cuando racionalizan mucho, y se convierte como en un hábito, de repente dice, chuta, no siento, como que no soy capaz de sentir, como que no siento mi cuerpo, ¿ya? Entonces, el punto es ese, cuando la Loreto dice, me abro a ver desde el sentimiento, me abro a escuchar desde el sentimiento, me abro a sentir desde el sentimiento, me abro a oler desde el sentimiento. Fíjense que cuando uno está escuchando del sentimiento a alguien, uno escucha. Y cuando está escuchando del pensamiento, está así como con la zapatilla de clavos, para que cuando se produzca un silencio, uno meta la palabra y diga, oye, pero esto acá, ya, ya, pa. ¿Vamos? ¿Y por qué? Porque justamente no está esa cosa expansiva, esa cosa integral, esa cosa, eh, como quien dice, que me rompe esta dualidad, me rompe esta separación. ¿Vamos? Entonces, eh, es un poco eso lo que le pasó a la Lore, ¿ya? De alguna manera,
al conectarse con el sentimiento, vuelve a conectarse con el cuerpo y con lo que hemos dicho, ya conversando con la Cecilia, con la Ceci, ya, de que cuando uno ha tenido experiencias difíciles, eh, de alguna manera esa memoria también queda en el cuerpo. Entonces, a esa persona también o ha tenido experiencias difíciles de vida, o se ha acostumbrado a negar su sentir, porque no se ha sentido capaz de enfrentarlo, por lo que sea, empieza a racionalizar, racionalizar, y se desconecta del cuerpo. ¿Vamos? Entonces, el poder conectarse, el poder sentir nuevamente, es todo un tema porque además para esa persona es entrar en un terreno que desconoce y donde siente que perdió el control. Entonces se contrae y en vez de expandirse, se contrae. Y en este trabajo que estamos haciendo, lo que necesitamos hacer es justamente lo opuesto, es expandirnos y no contraernos y no ver lo difícil, lo complicado, lo negativo, el lado B de todo, porque eso me contrae. Y, y si hablamos de, y claro, si nos ponemos positivistas también estamos en la tontera, pero bueno. Entonces, el punto es estar en ese, idealmente más bien en ese estado de neutralidad, donde no estoy viendo el lado B, ni estoy positivizando así como, todo, ya, Disneyland. ¿Estamos? Em, Porque la vida es dual, por lo tanto, posibilidad de que haya un lado B existe. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a entrar en ese flujo, como que está hablando la Loreto? Algo mágico pasa, que como que el lado B empieza como a cada vez a perder menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza. Y incluso la persona puede empezar a sentir, a extrañarse, ¿por qué mi vida está tan cómoda? ¿Por qué está tan fácil? ¿Qué pasa que no ha pasado nada tan terrible? Y cuando pasa algo terrible, dicen, va, me las puedo manejar, va, lo puedo resolver, va, puedo salir adelante, ¿estamos? Em, entonces, en vez de sentirse que está empantanado, es como que está en un bote donde la misma corriente te lleva entre medio de las piedras en vez de chocar con él. ¿Vamos? Bien, la Fran tenía una consulta. Hola, Carla, ¿cómo estáis? Saludos. Hola Eh, maestro, disculpen perdón. el retraso. No te Hola preocupes, Carla, ¿qué tengo tal? un montón de cosas bacanas. Después, No, una pantalla pesada. no te escuché, ¿qué dijiste? No, mejor, mejor. Que censuró la existencia por compasión. Ah, ya, ya, después les cuento. Ya, dale, Fran. Que al final, cuando seguiste hablando, como que respondiste la pregunta que yo tenía. Entonces, en verdad, ¿Y cuál es la todo bien. pregunta? No, que por qué nos cuesta tanto o le tenemos tanto miedo a sentir y a experimentar las emociones como en su totalidad, porque al final es como, igual es una parte súper grande de la vida, o sea, entonces igual es como, A ver, tú no como sé. música, ¿qué te pasaría qué te pasaría a ti como música, una música que no tiene emoción, que no tiene sentimiento? Como fome, po. Y no, gracias. No, no pasa nada. No. Mm, Y que no es capaz de gatillarte ningún sentimiento ni ninguna emoción. claro, es como separado, como que está allá y yo acá y escucho, pero no hay, como que no conecta, po. Exactamente, entonces el sentimiento y la emoción, justamente, como decía, te va disolviendo este sentimiento de separación, este sentimiento de dolor, que es una de las causas del sufrimiento del ser humano. Fíjate, cuando la persona está incómoda consigo misma, o está eh, o con depresión o con angustia, está contraída, no está expandida. Cuando la persona tiene miedo, está contraída, no está expandida. Entonces, si uno Pero vive en un ponte tú, estado de contracción constante, donde normaliza la contracción, que es lo que hemos vivido por siglos, vives en un estado de, por eso son tan difíciles las relaciones humanas y relacionarse con otras personas, porque las personas no generan intimidad por ese mismo temor a conectarse con la emoción, a perder el control, etcétera, etcétera. Si tú te das cuenta, mientras más juiciosa es una sociedad, las personas están más contraídas. Mientras más norma hay,
Y de hecho, ponte tú, si tú ves a los italianos en relación a los ingleses, los italianos lo pasan mucho mejor, sienten que la vida es mucho más acogedora y mucho más amorosa que los ingleses y que los suecos, ¿estamos? Entonces, ¿por qué? Porque se conectan más con las emociones, se conectan más con el sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el sentimiento, la emoción es lo que te une, lo que te conecta con el universo, te conecta. Mirar voy a tener una observación racional de la puesta de sol. ¿Cachai? Mira lo que te pasa, decir, chuta, me dejo sentir lo que está pasando en la puesta de sol. O sea, la emoción es un tema súper importante y además que viene esta distorsión de la iluminación o de lo Illuminati o de lo ilustrado, donde hablaban de que nosotros teníamos que ser la luz de la razón, donde nosotros teníamos que ser seres racionales. Y hasta hace un tiempo atrás se definía el ser humano como un ser racional. Y la mujer era condenada porque tenía emociones y tenía sentimientos. Se era considerada como un ser inferior, como un ser poco inteligente, poco capaz. Y resulta que es el oro mismo la emoción. El tema es que las emociones son como las abejas. Si las manejáis bien, sacan miel. Y si las manejan mal, te pican. ¿Vamos? Claro, que por ejemplo, eh, yo siento que, o sea, yo aprecio mucho como la conexión con lo emocional en mi vida, pero a la vez siento que es como que claro, pues tiene esa doble faz donde, no sé, pues por ejemplo, como que de repente entrar como en una pena muy grande, en una rabia muy grande, como que yo igual me siento como aislada, pues ahí no me siento conectada. Claro, porque entraste en la rabia que te contrae, entraste en la pena que te contrae. Pero ¿qué pasaría si empiezas a entrar en un flujo donde prácticamente las emociones negativas son mínimas? Prácticamente cero, o mínimas. Y donde son tan pocas que te las autoprovocas leyendo las noticias. ¿Me cachai, o Por no? ahora no, sí. Entonces, lo cual no significa que no hayan eventos objetivos que de repente te puedan provocar una emoción negativa. ¿Estamos? Mm, Pero es como una chispa que salió y listo, como un fuego artificial. Pero tú puedes entrar en un flujo existencial donde prácticamente emociones negativas no hay. mm, Porque, porque, porque volvemos a lo mismo, en el fondo, la existencia en sí misma es neutra. Mucho, un mueble no te genera ninguna emoción. ¿Vamos? Nada, 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 ningún mueble te obliga a generar ninguna emoción específica. Si tú puedes, a partir de tu experiencia, decir el mueble es bonito, más o menos me encanta, lo encuentro feo, o lo que sea. Pero el mueble en sí no es capaz de determinarte ninguna emoción. Em, y la existencia, por decirlo así, fuera de nosotros, ¿ya? No, no te determina ningún sentimiento ni ninguna emoción. mm, Lo que sí te determina un sentimiento, una emoción frente a ese mundo externo que es iluminado o nuestro ser superior le da la luz para que lo podamos ver. Y al verlos, eso rebota, esa luz rebota y entra de vuelta en nuestro sentido y nos genera una imagen interna y esa imagen interna nosotros la teñimos con nuestras interpretaciones, con nuestras emociones y ahí no somos nosotros lo que le damos una realidad emocional o afectiva a eso que rebotó y que entró dentro de nosotros. claro, es que yo entiendo eso y lo experimento así, pero a la vez es como que siento también que hay ciertos aspectos quizás de mi personalidad donde, claro, o sea, como que lo que me está reflejando, me empiezo a dar cuenta de lo que tengo adentro y que quizás no me había dado cuenta de todo eso que hay
y claro, no me resulta como quizás reformularlo como en un segundo. Entonces, como que igual ahí hay como bueno, no sé, quizás como que me falta paciencia nomás. Eh, Claro, lo que Quizás. pasa es que volvemos a lo mismo. En el fondo, acuérdate que nosotros seres humanos estamos manejados por dos leyes, la ley de máxima satisfacción y la ley de máximo bienestar, que lo vimos en el vergüenza y aprobación. O sea, hay una parte tuya que siempre va a querer obtener el máximo bienestar de la experiencia. Y a la vez también hay una parte tuya que siempre va a querer hacer todo lo más eficiente posible dentro de sus posibilidades, que ahí se puede caer en el vicio y en la distorsión egótica de la perfección, que es otra cosa, nada que ver, pero bueno, ¿me entiendes? Entonces es cierto, nosotros estamos manejados por esas dos leyes, tenemos de alguna manera la necesidad de estar bien, la necesidad de ser eficiente, y cuando nos observamos a nosotros, lo- la noche no tiene ningún, todo si hago bien como para mayor de 21, porque hay que entenderlo con mucho criterio. La noche no tiene nada de malo ni nada de bueno, pero la noche permite que uno pueda hacer muchas cosas que en el día no, y por eso la gente la hace en la noche. ¿Estamos? Entonces, nuestra oscuridad no es ni buena ni mala, pero nuestra oscuridad nos permite hacer muchas cosas que nuestra luz no lo permitiría. ¿Me explico? Y, y el punto es cómo me relaciono yo con eso y hasta qué punto realmente es tan oscuro. Ahora, si uno puede, y te lo digo por experiencia personal, uno puede ir bajando los niveles de oscuridad, por decirlo así. Yo le llamo oscuridad a lo no resuelto. No es que uno haga maldades, ni haga, qué sé yo, ande haciendo cosas poco santas en la existencia. No. Me refiero a percepciones de sí mismo en las cuales uno se siente insatisfecho. Y que esa sensación de insatisfacción interna te genera pensamientos y emociones negativas, ya sea cómo me relaciono con los demás, en cómo siento que los demás me interpretan, en mi relación con mis padres, en mi relación con mi hermana, mi relación con mi jefe, mi relación con el vecino, o lo que sea, o mi relación conmigo mismo. Estoy poniendo ejemplos varios, ¿vamos? Eh, entonces, el punto es cómo me manejo yo con esa oscuridad, más que la oscuridad en sí. Y ese es el tema, más que tenerle miedo a nuestro lado B, es importante limpiarlo a un punto en el cual ya no te incomode porque no sé, pues si que un poco lo que le pasó a la Loreto, en el fondo la Loreto cuando comprende de que si a ella no la saluda el Señor, es algo que le está pasando al Señor y no a ella. Y cuando ella sentía que le estaba pasando a ella, lo pasaba pésimo. Porque decía, no soy valorada, no soy respetada, no soy... Y cuando se da cuenta dice, oye, no, pues, pero si esa es mi interpretación, ni siquiera sé lo que le está pasando al Señor, ¿por qué no me saludó? No sé, pues quizá no durmió anoche, quizá la señora agarró el ublero y le pegó antes de salir, ¿ya? Vaya a saber uno qué le pasó al caballero, ¿me entendí? Pero le está pasando a él y yo no sé lo que le está pasando a él, pero yo sí sé lo que me está pasando a mí. Y yo entiendo que el que no me salude le pasa a él, y el como yo reacciono, si yo me siento incómoda, no tiene nada que ver con el Señor, tiene que ver con mi interpretación. Y esa interpretación yo la puedo modificar, la puedo cambiar, ¿me explico? Entonces, es un poco eso, en el fondo, si pucha, eh, ¿dónde está el problema de tener un lado B? Si ese lado B no me incomoda, porque llega a un punto en que lo limpié. ¿Me explico? ¿Ya? Y por ejemplo, ¿cómo lo limpió la Loreto? De esa manera, donde ahora el señor la saluda y dice, hola, buenos días, y se la saludó bien, se la saludó bien, porque sabe que la respuesta que va a tener frente a ese estímulo corre por cuenta de ella y nadie más. Y todas las posibles, supongamos, como todo ser humano normal, por las carencias afectivas que pueda tener en algún momento de su vida, ya desaparecen ante esa comprensión. Y puede que esas carencias sigan existiendo, pero ya no le afectan.
¿Me explico? Y como ya no las vuelve a cargar, por decirlo así, ella misma, a echarle cuerda a lo mismo, se empiezan a resolver por otro lado. ¿Estamos? Mm. Entonces, no sé, por la misma Maite, si va a la universidad y, no sé, por un compañero de universidad le dice una pesadez, ella puede decir perfectamente, eso es lo que está pasando a él, no a mí. Eso no tiene que ver conmigo mucho eso. Ahora, si yo reacciono frente a esa pesadez, ya es contra mí. Y ella tiene que ver conmigo. Ahí yo requiero yo examinar, no al otro. El otro que haga su vida, que haga lo que quiera, que vea como quiera, que total tendrá que hacerse cargo de su propia oscuridad. Porque si llegó, si por lo que sea tiró esa pesadez, era porque algo le incomodaba a él consigo mismo y que encontró la excusa externa para poder expresar su propia incomodidad. De hecho, está ya demostrado que cuando a los cabros chicos los castigan y les pegan, lo que está haciendo la persona es desahogarse. No tiene intención de corregir, ni de educar, ni nada. Está desahogándose nomás, de su propia rabia, porque el cabro chico no le hizo caso, lo que fuera. No tiene nada que ver con educar, ni no, que aquí, que lo estoy enderezando, aquí la wincha. Hay tantas formas de poder haberle dicho, oye, ubícate, ¿me entiendes? Entonces, es lo mismo. Ahí, si esa persona, ese niño que van a castigar, se da cuenta, oye, pero esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con mi papá o con mi mamá, que está, se está desahogando, yo soy la perfecta, la excusa para que se desahogue, y claro, la autoestima de ese niño no tendría por qué ser dañada, pero bueno, ya estamos hablando de fantasía demasiado utópica. Porque un niño además no tiene esa capacidad de reflexión para poder decir, oye, quizá cuando es grande, más grande, y de repente dice, Mm. ¿qué pasó acá? Mi mamá, porque 2 veces en su vida, o 3 veces en su vida, una vez me agarró en el baño, pero no sé qué tontera era, ¿ya? Y me empezó a pegar así, me empezó a bajar ataque de la risa. Y ya era grande, tenía como 12. Y me queda mirando y me dice, además te ríes. Sí, le dije, pues se viera la cara que tiene, no podía dejar de reírse. Era Jota que risa, y se acabó ¿cómo se llama? El cuento, ¿ya? Eh, Mm. entonces, como te digo, ahí te das cuenta que el cuento no es tuyo, es del otro, ¿vamos? Y establecer esa conciencia, porque ¿cómo va limpiando la Loreto eso? Cada vez que entra alguien y no la saluda, y diga, mucho, no es tema para ella, está limpiando, está limpiando, está limpiando, está limpiando, está limpiando. No necesita ir al terapeuta, etcétera, etcétera. Quizás para otras cosas necesita picar fino, pero eso ya no es tema. ¿Mm? ¿Ahí te quedó más claro? Sí, muchas gracias. ¿Ah? Y como te digo, el tema no es arrancarle a nuestra oscuridad. Volvemos al tema aquí, todo el proceso existencial es reconocer. Y es reconocerla y decir, ya, perfecto, está ahí. Em, y está bien. Pero el tema no es lo que es, sino que el cómo yo me relaciono con lo que está ahí. Mm. Sí, yo creo que me apuro mucho y quiero como resolverlo al tiro y como desde, no sé, como que no le doy el tiempo como quizás también a que lo que dices tú, que a veces se resuelven las cosas por otra parte y como confiar también en eso, como que es como que quiero, ya, este problema, ya, quiero arreglar el tiro, como me falta un poco de aguante de, de decir, bueno, esto va a tener su proceso nomás, y como de saber que estoy, o sea, confiar en que estoy yo trabajando y que va a funcionar, o sea, Porque lo como que estás tarde o temprano se va a buscando, limpiar. porque lo que estás buscando básicamente es acogerte. Mm. Entonces, si entras en ese espacio de autocogimiento, todo lo demás se desarma como las Torres Gemelas. ¿Estamos? Entonces, y el tema es ese, el tema, por eso te decía, al desestructurar el juicio, lo que está ya no necesariamente es tanto tema, porque nada de lo que nosotros somos ni hemos hecho es
de alguna manera es tan condenable. Y las pocas tonterías que podríamos haber hecho, todas en algún punto pueden ser reparables. Entonces, en el caso de nosotros, no hay nada, básicamente, en estricto rigor, que pudiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un tremendo juicio adentro que me impide, te fijas, y si hay algo que, que tú condenas, o lo que sea, ya, supongamos que te gusta la heroína, y eres heroinómana, ¿ya? Em, Eso es algo que te está afectando a ti y a nadie más. Supongamos que amar y soltera y no tenés hijos ni marido a quien le esté, como quien dice, porque si tenés un marido y está contigo, eres heroinómana, es porque quiere estar contigo, ¿no? Entonces, tampoco no está obligado ni una víctima, por lo tanto, si está haciendo algo que está yendo a ese nivel en contra de ti, em, la única responsable de ese proceso eres tú, y nadie más. Entonces, ¿por qué tendrías que condenarte por ser heroinómana? Mm. Me explico, si finalmente no vas a poder evitar hacerte cargo de tu propia acción y de las consecuencias de tu propia acción, y además te la pagáis tú y no le haces daño a nadie. Como conocí el caso de un matrimonio que no sé si, creo que era una vez al año o una vez al mes, no sé cómo era, que ellos eran alcohólicos y no tomaban en todo el mes, ni una gota, nada. Y llegaba una vez al mes, se arrendaban una cabaña en la playa y se iban el día viernes y se curaban viernes, sábado y el domingo a cierta hora paraban para poder el lunes a primera hora estar en su trabajo y, y, y así lo hacían, como pareja, él y ella. ¿Vamos? Y bueno, ¿y dónde está el tema? Donde si finalmente eran ellos dos solos y encontraron esta forma de relacionarse con la existencia y que además la existencia también lo permite. Si cuando la existencia te quiere parar, te va a parar como sea. ¿Okay? Entonces, ¿por qué ellos tendrían que condenarse, etcétera, 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 si finalmente quienes están ganando experiencia y quienes están finalmente siendo responsables de su propia existencia son ellos, y no les juegan la pita a nadie más? Y si ellos están juntos porque de alguna manera ambos estaban de acuerdo en manejarse. Entonces, de ahí la importancia de desestructurar el juicio con uno, que reconozco que no es fácil, ¿vamos? Porque no es fácil, pero es importante considerarlo, ¿te fijas? Y entendiendo que a la medida que vas desestructurando ese juicio, vas permitiendo que esta conciencia trascendente, o el trascendente, o aquello, o el expanda, se pueda empezar a hacer más patente, más evidente en tu propia personalidad. Se empieza a filtrar de alguna manera con más intensidad. Y que fue un poco lo que te pasó a ti también el otro día, donde de repente te diste cuenta de que, ¡pum!, pudiste soltar transitoriamente esa identificación tan potente con la personalidad y te identificaste más con tu ser superior y que no fue una disociación, sino que fue un integrarte desde una perspectiva más amplia, más integral y más expansiva, más sensible, y por lo tanto te fijas, la tensión bajó así, ¿no? Bien, Muchas gracias. ya, Te iba a bien, comentar dos cosas, fíjate. Una dale. que tú me preguntaste, una era con respecto a lo que hablaba Francisca con relación a esto de cómo de repente no es para ella tan fácil eh, cambiar como la interpretación que tiene, ¿no? Como la formulación para que cambie el sentimiento, que es como el dogma, ¿te fijas? Y tú bien agregabas que no es fácil, como eso de cambiar los juicios sobre uno mismo. O sea, suena así como, bueno, puede ser hasta un cliché, pero eso tiene todo un trabajo también de atrás que hay que ir modulándolo para que eso ocurra, que justamente se acabe esa unión que hay entre la formulación que uno tiene, interpretación, y como la reacción emocional que eso tiene, que si esto cambia, esto va a cambiar, pero es tan fuerte la ligazón que no es fácil romper esa unión que hay ahí, ¿no? Así que eso me quedaba. Además también que hay estrategias a veces cuando
la emoción en sí es muy fuerte, o sea, hay mucha rabia, mucha pena, mucho miedo, recursos, ¿no? Que están en las psicologías experienciales, no las más teóricas, por decirlo, que apuntan a eso, como al desahogo de esa energía, como podría decir, rayásica, ¿no? Para atemperar eso, de modo que esta maniobra de que la formulación, fíjate, se modifique, se haga eso más fluido. ¿Sí? Por eso lo que Francisca hablaba es un tema muy cototo, ¿no? De cómo soltar esa dependencia que hay con estas emociones que te toman y te confunden. Así que Mira, es muy interesante, muy interesante. ahí cuando te agarra la emoción, lo ideal es poner la atención en el cuerpo. Por ejemplo, claro, y ahí fíjate que está lo que una línea de trabajo que se llama terapias corporales, que respires, que sueltes hasta que el cuerpo Sí, se calme, ¿no? sí. Todos los recursos también. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado, y en eso el maestro insistía mucho, en no potenciar la energía que estás tratando de eliminar. Exacto. Sí, no, Entonces, hay si que ser tengo rabia, súper pegarle al claro. cojín es lo peor. Por ejemplo, Ya, o eso que estuvo muy de moda en la sí, Gestalt, ya sí, es lo peor, porque en el fondo echarle más leña al claro. fuego, ¿ya? Sí, no, o sea, bueno, como en todo, ¿no? Hay exageraciones, hay deformaciones y hay Y aprendizaje, proyecciones también. y Claro, aprendizaje, es ¿ya? claro. ¿No? Entonces el Entonces, punto es claro, descongestionar, no potenciar. exacto, exacto. Eso hay que Pero tener. es una bombita que hay que saberla desactivar. ¿Te fijas? Para que Exacto. ¡pah! No te explote en la cara. Entonces, lo que Francisca tocaba es un tema crucial, así como para soltarse. ¿Te Claro, fijas? ahora, en relación al entorno y a los demás, em, esta toma de conciencia, empezar a separar de que lo que le está pasando a uno a nivel de emoción y sentimiento, le está Claro, pasando a uno, no al otro. sí, No sí, sabemos si al otro le está pasando o no. ¿Vamos? claro, sí, sí. Entonces, Sí, sí. Esa ese- insistencia es siempre válida, esa claro, toma de conciencia te permite entrar a un estado de neutralidad, claro. donde empieza Exacto, a desarticular la batería de juicios que uno hace en relación a los demás. sí, ¿Vale? claro, Y en relación a cómo lo claro, evalúan a uno, que eso es lo más importante sí, de todo. Porque tendemos a pensar de que si el sí, otro no me miró es porque me menosprecia. Si el otro no me claro, saludó es porque considera que soy rasca, o acá o allá, o que no vale la pena saludarme, o que no soy digno de su atención. Y todo eso es mío, sí, no es del otro, sí, sí, porque el otro no sé, no sabemos lo que le pasa. Entonces cualquier descalificación, comentario, mirada, etcétera, etcétera, que yo interpreto respecto a los demás, es mía, está hablando de mí, no está hablando del otro. Y entender claro, eso. Entonces, si la vieja es pesada y no me saludó, es tema de la vieja, lo que está pasando a ella. claro, Y, y lo sí, que, y a mí no me pasa nada. No, yo, no, si me toca, si digo, oh, esta vieja, ¿y qué se imaginaba que soy, qué sé yo, eh, tanto así, así? Pues, eso, ahí tenéis que empezar a picar fino. Agarrar la escobilla, el clenso y empezar a limpiar. sí, ¿Estamos? Así, hoy aquí limpiemos porque aquí chancho en misa. ¿Estamos? tal cual, sí, sí, Todo, sí. todo lo que uno pueda sentir o no sentir, aunque le parezca loco, respecto a lo que los demás opinan de uno, cuento de uno. Claro, y Porque, fíjate que, sí, porque alguien te puede. Imagínate el Michael Jackson. Fue uno de los ya, personajes más alabados de la historia de la humanidad del siglo XX o del siglo XX. ajá, ¿Sí o no? sí, Y él tenía una autoestima cero. Y todos los elogios y todas las cosas, que era fantástico, que cantaba maravilloso, que era el mejor bailarín, etcétera, etcétera, a él no le sirvió para nada. Y vivía sí, angustiado, vivía, se drogaba, era asustado, tenía miedo al mundo, siendo una persona que todo el mundo se deshacía, tenía miles de fans. Entonces ahí te das cuenta como
como lo que estaba pasando a él era él. Y todo lo que estaba pasando afuera, los miles de fans, que no sé, porque cuántas personas ya le pusieron Michael a su hijo, sobre todo en los países caribeños. eh, eh, me cachai, ¿no? Que finalmente lo que pasa es lo que te está pasando a ti, no afuera. Y lo que está pasando afuera no tiene ninguna injerencia real, mientras tú no le abras la puerta a que, a que tú le des vida a eso. El Michael Jackson nunca le dio vida a todo lo que los fans le deseaban. Le desean amor, le desean felicidad, le desean salud, le desean, qué sé yo, todo. Y todo eso valió nada. ¿Cachan? ¿Comprenden? ¿Ah? Entonces se dan cuenta cuando hablamos de la ilusión, de la fantasía, del maya, todos estos términos, y cómo de alguna manera vivimos esclavos de nuestra propia fantasía, vivimos esclavos de nuestras propias películas y que no se sostienen en la realidad, se sostienen en mi realidad, pero no en la realidad. Y la única realidad que yo puedo vivir es mi realidad, porque una vez que dejo de vivir mi realidad y vivo la realidad, estoy en la conciencia plena. Así de simple. ¿Vamos? Bien. No sé, Eric, si quería agregar algo más o... No, no, era esto lo primero y quizá contarte que tuve una experiencia, o contarle a mis amigas acá, que llevado por esto que tú has limpiado muy bien y has dejado muy claro, y me doy cuenta por la participación también de sentir, no pensar, que me he dedicado a la meditación, a sentir las sensaciones físicas que me vienen por una sensibilidad que se me despierta, ¿no? Todo en el canal central y en el pecho también, ¿no? Y me viene como una especie de vibración así en el cuerpo, me toca hasta el paladar de repente, así entro, y la verdad que antes de estas sesiones que teníamos, no lo pescaba mucho, era, bueno, algo que me venía bien, como ya, entré, y me dediqué a sentir eso. Oye, fue así, pero que no sentía el tiempo, o sea, estuve rato largo, sí, un par de horas y seguía en un deleite, en una cosa muy liberadora, ¿no? Como que no había esfuerzo. Y como que uní esa experiencia que ya la tenía, porque la había practicado antes con Manu, y estaba ahí. Entonces lo uní con esto y fue una cosa así, pero insólitamente de descanso, de liberación, de no esfuerzo, de no hacer, como tú decías. Así que Exactamente. quería Ahí compartir está. esa experiencia, claro. Ahí estás, como dice, ahí estás trabajando, en el fondo estás experimentando la presencia, que como te decía, se experimenta en el Ya, pecho. Em, sí, podríamos decir que hay como tres niveles de experiencia en lo que es la experiencia de la presencia. ¿Estamos? ya. Un nivel de experiencia en el pecho y otros niveles de experiencia en otros lugares que no voy a decir en este momento para que no se descubran Ya, por sí. ya. ¿Qué va después? Claro, que lo descubran ustedes, porque es la Sí, mejor entiendo. profesión muchas veces la experiencia. Ya, Sobre todo que cuando estamos en una estructura muy racional, estamos en una sociedad ya. racional, en una educación racional, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, Justamente perfecto. para bajarle no, no crear una falsa realidad, ¿vamos? Porque lo que nosotros validamos internamente es lo que es lo que finalmente experimentamos, ¿vamos? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque también puedo experimentar ilusiones y generar emociones acá y allá. Exacto. Claro. Como papá te pasó que de repente tu hijo no llegaba y no llegaba, no llegaba y el estómago lo tenía de corbatita y llegaba feliz a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, chocho de la vida y tú te habías comido hasta la sábana pensando que te había pasado algo. Sí. ¿Estamos? Entonces, y si no lo viviste con tu hijo, se lo hiciste pasar a tu papá o a tu mamá. No, sí. ¿Ya? Entonces, Francisca debe saber de eso. claro,
Sobre todo cuando la guagua desaparece. Y se No, y carretea por el, y ahí. el más, y el más grande que tiene, que ¿Qué seguro edad, que... qué edad tiene más grande? Va a cumplir 18. Imagínate. Uy, yo pensé que tenía guaguas de Mise. Yo pensé que el No, más grande tenía 2 años máximo. Entonces cuando dijo el mayor, yo dije, y claro, cuando la guagua se fue a carretear por ahí. claro. No, el grande tiene 18 y el chico tiene 4. Ah, mira, yo estaba convencido que eran de Messi, que es más grande. Mira, bueno, la Francisca sabe eso. Ya, Sí. sabe eso. ¿Dónde está? ¿Ah? Entonces, nosotros podemos construir realidades que no existen y experimentarlas como si fueran reales. ¿Estamos? Y eso es válido para todo, ese es el tema. Entonces, volvemos al tema de este señor Jackson, ¿me entiende? Donde él construyó una realidad absolutamente desolada, angustiada, ya llena de carencia, siendo que en lo material tenía todo, ¿estamos? Pero su realidad, la que realmente experimentaba, en la cual él, en el fondo, el acuario en el cual vivía, por decirlo así como pescado, ¿ya? Era de terror, ¿estamos? Si bien es cierto, el Claro. mundo externo, el mundo formal, el mundo de la materia, le daba todo lo que él quería, pero nosotros nos movemos en la materia, somos como un pescado que nos movemos dentro de las cositas que hay dentro del acuario. De hecho, nosotros evitamos los sillones, evitamos la silla, evitamos la pared, evitamos la materia. Y la otra la comemos. Evitamos el árbol, evitamos el perro, o lo acogemos, nos sentamos en la silla, ocupamos la mesa, pero no somos, no traspasamos la mesa, ni traspasamos. O sea, lo material es el entorno que nos permite a nosotros, que estamos constantemente moviéndonos en esa realidad, pero esa realidad no nos condiciona, para nada. Y esa realidad no solamente no nos condiciona, sino que además no nos lleva a experimentar ninguna emoción ni ningún sentimiento específico. Em, ya, entonces acá simplemente está en la siguiente, eh, en el siguiente sutra, em, él simplemente describe una, una situación. Dice, obstaculizado por la óptuple barrera, surgían los elementos sutiles. Ya, los elementos sutiles, todo lo que es el Yarira, es todo lo que es el cuerpo sutil, que tiene que ver con la capacidad de poder escuchar, la capacidad de poder ver, la capacidad de poder sentir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que además, ya, como quien dice, esta conciencia que se fue contrayendo a través de, a medida que se fue manifestando, ya, tiene en sí misma el pensamiento, ya, esta capacidad de poder discernir, la capacidad de poder, como quien dice, discriminar, más el agente, más el ego, ya. Em, entonces, tenemos por un lado los elementos sutiles, la capacidad, la certeza, esto es esto y esto no es esto, más el ego, más la capacidad de discriminar, me gusta, no me gusta, es bueno, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquella conciencia que está dependiendo de todo esto, ¿ya? En el fondo, ¿qué está queriendo decir? Que la conciencia trascendente, ¿ya? O el atma o la presencia se recubre de inteligencia, se recubre en forma limitada, de inteligencia en forma limitada, se autolimita como un yo, discrimina en forma también otra limitación que necesita discriminar, ¿ya? Más todos los sentidos, ¿ya? Em, hace que esta persona sienta que toda esa estructura que tiene, ¿ya? A ver, no puedo explicarlo. Eh, ay, no, vamos a hacer text edit. Ya.
me estaba complicando mucho. La conciencia individual, ¿ya? Identificada con su cuerpo sutil, que es la mente, los pensamientos y todo el sistema nervioso, perdón, toda la capacidad perceptiva que tiene a través de los sentidos, ¿ya? Em, ese ser está, dice, depende, en el fondo, depende de esa estructura para sentir que existe. ¿Estamos, no? Entonces, en el fondo, mi conciencia trascendente, mi presencia, al identificarse con toda esta estructura, con la mente, con el cuerpo sutil, con la totalidad, con el vehículo interno más el cuerpo sutil, por decirlo así. El vehículo interno puede decir que es la mente, el ego, ¿cómo se llama? La capacidad discriminatoria y la mente como buddhi, como el intelecto. Sería intelecto, razón, ego, ¿ya? Más todo lo para abajo, el cuerpo sutil, ¿ya? Que es, son todos la capacidad de poder, eh, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de gustar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Ese sería el cuerpo sutil. Entonces, esta conciencia trascendente se identifica con el cuerpo, se identifica con el órgano interno, se identifica con el cuerpo sutil, ¿ya? Y siente que es, una vez que además termina de identificarse con el cuerpo. Entonces, como le hemos dicho, el objeto cuerpo toma vida en la medida que el cuerpo sutil entra dentro, ¿ya? Entra dentro de él. Y como está la presencia le da vida a toda esta estructura sutil que es tan inerte como el cuerpo físico. ¿Vamos? Entonces, el, esa conciencia está sometida a vivir todo tipo de experiencias, ¿ya? Y a tener todo tipo de reacciones, ¿ya? Producto de la identificación con eso. En el fondo, está diciendo que si no existiera el cuerpo sutil, si no existiera el vehículo interno y solamente existiera la presencia, o, dicho de otra manera, si nosotros solamente nos identificamos con la presencia y no nos identificamos con el órgano interno y no nos identificamos con el cuerpo sutil, ¿ya? Toda nuestra relación de esclavitud o esta relación simbiótica, eh, tóxica en relación, te fijas, a lo que es la conciencia plena, no existiría. Ahí está más claro, ¿no? ¿Sí? Por allá, ¿sí? ¿Vamos? En el fondo, esta, esta, Estamos, esta caparazón que está conformada por 8 elementos son una barrera, ¿ya? Eh, que nos impiden identificarnos con el aspecto, como quien dice, más sutil, más refinado, que es lo que nosotros somos, ¿ya? Y que es nuestra presencia. ¿Estamos? Entonces, en consecuencia de eso, producto de esta identificación que tenemos nosotros con lo que habíamos dicho, el objeto cuerpo, más el cuerpo sutil, ¿estamos? Eh, hace que nosotros, como estamos, toda nuestra conciencia está volcada hacia lo externo, toda nuestra conciencia está volcada a buscar satisfacción a través de lo externo, pensando de que eso que en sí mismo es neutro y que no tiene ninguna emoción específica, el mueble no tiene ninguna emoción específica, el mar no tiene ninguna emoción específica, la puesta de sol no tiene ninguna emoción específica, la flor no tiene ninguna emoción específica, el árbol no tiene, el gatito no tiene ninguna emoción específica, etcétera, etcétera, nos hace creer que sí la tienen, ¿ya? Y que sí son reales y que sí eso existe, que esa existencia que somos nosotros quienes le estamos dando, está afuera y no adentro. Y que además todo el gozo y todo el placer y toda la plenitud, como decía Eric, que nosotros podemos experimentar, proviene de lo que sostiene y no de lo sostenido.
¿ya? Y lo que sostiene es lo mismo que nos sostiene a nosotros, o que sostiene nuestra estructura psicofísica, por decirlo así. ¿Estamos? Y eso que es lo sostenido es inerme, y lo que sostiene es lo que está vivo. Y eso que lo que es lo que sostiene y que está vivo es común a toda la existencia, porque es lo que le permite ser. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros entramos en ese flujo, generamos esa intimidad con la existencia a partir del corazón, el sentimiento de separación desaparece porque entramos en esta experiencia de alguna manera unitaria. ¿Estamos? Y mientras no realicemos eso como una experiencia en nosotros, vamos a seguir pegados en esta rueda de transmigración. ¿Vamos? Porque vamos a seguir pensando de que la solución está afuera y que el proceso existencial es algo independiente de nosotros. Y que este proceso existencial que es independiente de nosotros o nos maneja, o nos lleva para acá, o nos lleva para allá, o nos genera cosas agradables, o nos genera cosas desagradables, o acá, o allá, o aquí, o allá, y eso es pura fantasía. ¿Vamos? Bien, entonces por eso dice en consecuencia trágica. Entonces dice, examinaremos permanentemente, entonces, la manera capaz de eliminar este pasaje de existencia, de existencia en existencia. ¿No? Entonces, dice, examen permanentemente, entonces la manera que es capaz de eliminar este pasaje de existencia en existencia. Si está hablando de examinar permanentemente, entonces la manera capaz de eliminar este pasaje de existencia en existencia, volvemos nuevamente, en el fondo, situarse en esta actitud, a situarse en esta apertura desde el sentimiento, ya, como decía Lenan, a estar, en el fondo, relacionarnos con la existencia detrás del espejo, abrirnos a lo que está detrás del espejo. ¿Vamos? Trascender esto del nombre y la forma y conectarnos con, con lo que sostiene y no con lo sostenido. Y cómo nos conectamos con lo que sostiene y no con lo sostenido, la barrera que nos evita conectarnos en la mente. La barrera que nos permite es la mente, porque dice clarito, ya la óptuple barrera, y una de esas barreras es la mente, es la racionalidad, por eso volvemos al sentimiento, ¿no? Es paradojal esto, porque si no lo explicamos, no lo podemos realizar, pero si lo explicamos, podemos caer en la racionalización. Entonces, por eso se enseña con TTC o personas más o menos ya, ¿entiendes? Con más carrete, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, se puede enseñar a gente sin carrete, pero bueno, uno corre el riesgo también. Porque quizá a una persona sin carrete le es difícil también comprender la presencia y por esta necesidad de bienestar puede crearse el cuento de que está entendiendo lo que no entiende. De hecho, cuando yo hacía clase de Dharma Boda, ya hubo mucha gente que decía, yo soy brahmano, aquí o allá, y estaban puro contándose cuentos. Entonces, por eso que volvemos al punto esencial que tiene que ver con el sentimiento, con el dejar sentir. ¿Me comprenden, no? Entonces, esto ya, de alguna manera, entonces, de ver cómo a través del sentimiento vamos generando esta dinámica de sentir, y a partir de como decíamos, el sentimiento es entre comillas, nos va, es como que somos un hielo que está flotando en el mar de la conciencia. Y el sentimiento va de a poco disolviendo este hielo. Y cada vez vamos sintiendo que como que esta separación ya se va disolviendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y entramos en este flujo donde cada vez nos sentimos más acogidos por la existencia, más contenido, menos separados, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Mm? Bien. Chuchu. Entonces, pero cuando él se enraiza en un solo lugar, entonces, controlando la aparición y la disolución del cuerpo sutil, él accede al estado sujeto que experimenta y llega a ser el soberano de las ruedas. Ya. Acá está aquí está hablando ya de trabajo de meditación, ya, que hemos estado haciendo nosotros. De hecho, em, hemos estado trabajando con los mantras, o hemos estado trabajando con el silencio, hemos estado trabajando con esto de reconocimiento, percepción, mucho reconocimiento, constatación y absorción o entrega o infinitud, o me entrego a la sensación de infinitud. ¿Vamos? Una vez que logro reconocer la presencia, la reconozco, ahí digo, ah, sí, ya, está bien, y ahí me entrego. ¿Vamos? Entonces dice, cuando él se enraiza en un solo lugar, acá entre paréntesis panda, en el fondo está diciendo de alguna manera la presencia, ya, en aquello o en absoluto, ya. Entonces controlando la aparición y desaparición de este cuerpo sutil. Y creo que está queriendo decir de alguna manera, está hablando de los pensamientos. En el fondo está diciendo con la aparición o desaparición, controlando la aparición y disolución de este cuerpo sutil, de alguna manera lo podemos decir desde dos puntos de vista. Lo podemos decir desde el punto de vista de que simplemente si es una persona con un cierto grado de entrenamiento, simplemente el hecho de reconocer la presencia, constatar que está la presencia ahí y entregarse y me absorbo, me entrego a ella, ya y experimento, me permito experimentar este sentimiento de infinitud, automáticamente empiezo a entrar en el silencio. Mucho, la consecuencia natural de eso es el silencio y por lo tanto la disolución de cuerpos sutiles. Lo podemos ver desde ese punto de vista, que ya cuando ya es una persona experimentada. Y la otra, que ahí tendría que darnos un tip o un apoyo, ¿cómo se llama? El Eric que está trabajando que está trabajando con el cuerpo sutil. No estoy cometiendo ninguna infidencia, ¿no es cierto, Eric? ¿No? Ya. El que está trabajando con lo que es la estructura del cuerpo sutil, de alguna manera la aparición y disolución del cuerpo sutil tiene que ver con ciertas prácticas que me imagino que tienen que ver con cómo vas trabajando la respiración. No sé si es así, o lo trabajas ¿cómo se llama? Con visualizaciones. No sé si nos puedes contar un poco algo de eso. Sí que se puede, pero tendrías que poner el micrófono porque si no te estás autocensurando. Ya, sí, por supuesto, puedo compartirlo, sí. Es una experiencia que tiene que ver con los chakras que hicimos y visualizaciones con colores, ¿no? Y también con sonidos en cada uno de ellos, y en el que había, claro, un proceso de inhalación y exhalación en sintonía, donde tú ibas subiendo, según estas visualizaciones y sonorizaciones, y, y era, ahora que me acuerdo, cada sesión dedicada a un chakra y después se unía todo esto. Entonces, era una potencia de sensación así enorme, ¿no? Y que terminaba acá arriba con una sensación muy fuerte de algo que salía, entonces, ¡bum! Salía así. Y me vino, y yo creo que tiene que ver con la que estamos haciendo acá también, en una sesión de yoga que practico, estaba haciendo un movimiento, me fui para atrás así con las piernas como al pecho, y me vino esta sensación así, me llegué a asustar, dije, no, pues aquí no es la cuestión. Entonces, entré así como, ¿qué onda? Y es eso, ¿no? Es esa sensación interna que se me irradia después al cuerpo y queda Sí. como con una sensibilidad muy sutil. Eso. El tema es Pero que, es una sí, técnica. sí, no, son Mm. técnicas para acelerar ciertos procesos. La visualización nosotros la resolvemos a través del arte. Porque lo que pasa es que la Ah, visualización ya, claro, te lleva a ya, refinar el cuerpo sutil. Ya en el fondo no ah, puedes, ya, para avanzar necesitas refinar el sistema nervioso, ¿ya? Porque él se claro, conectó con el cuerpo sutil. Entonces,
En las técnicas orientales son visualizaciones con chakras o divinidades o esas cosas. ¿Estamos? Y Ah, en el ya, caso de nosotros ya. occidentales con el árbol, ¿ya? Donde la persona va y viaja, ¿no? Bueno, tú no has tenido experiencia con el árbol, creo, ¿no? Parece que no. No, pero sí con visualizaciones de viajes, de entrar, eso lo he hecho con otros símbolos o imágenes. Sí, no, no, si el tema es, en el fondo, la Mm, visualización te permite refinar el sistema nervioso. Eh, claro, mm, claro, ahora el tema, te fijas que ahí entró la conciencia instintiva y el ego que te paró, claro, ¿no? Entonces, lo ideal que si te llegara a pasar de nuevo, si te gatilló el proceso, es entregarte, ¿no? Así que hay como lelo, quédate lelo, ¿no? Y claro, sí, que de repente las consecuencias de quedar lelo ahí pueden ser súper deseables, ¿no? sí, sí, Así que bien, pues, bueno, ahí eso, ¿no? Entonces está hablando justamente de eso, en el caso de nosotros, ya que lo estamos trabajando de una manera distinta, ya es justamente con la aparición y desaparición, en el fondo, cuando entramos en este proceso de absorción, donde o entrega, o entregarse así, a la presencia y en forma natural, ¿estamos? Se produce este silencio, tiende a silenciarse. Entonces empezamos a sentir, y viene la patadita, la patada ahí de la contracción, y vuelven a aparecer los pensamientos. Ya, y vuelven nuevamente como en monoporfiado, y te entregan nuevamente, claro. y cuando te empieza a disolver, viene la patada y te vuelve a contraer. Y así estamos guay, 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 hasta que llega un momento en que van a decir, guac, y van a decir, va, y no hay retorno. Y ahí la sonrisa no se le va a quitar nadie por un par de días. Bueno, pero no se preocupen, después se normaliza todo, así que Ya, van a seguir teniendo, teniendo que hacerse cargo de lo que tengan que hacerse cargo. Ya. em, bueno, entonces, cuando él se enraiza en un solo lugar, le estamos hablando de la presencia, entonces controlando la aparición y disolución del cuerpo sucio, él accede al estado de sujeto que experimenta, en el fondo, él accede al estado de sujeto que experimenta, ¿ya? ¿Y qué significa esto? El sujeto que experimenta, de alguna manera, está diciendo, chuta, ahora yo soy 100% responsable de mi realidad. Y nada de lo que pasa afuera es ajeno a mí. Nada de lo que está pasando afuera existe afuera, todo existe en mí. Y por lo tanto no hay separación entre lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy percibiendo, porque eso nunca existió afuera. ¿Comprenden? sí, Lo cual no significa de que el Eric no exista afuera, ustedes no existan afuera, pero existen como un estímulo que yo le doy vida internamente. Y si yo hago una descripción del Eric, y la Carla hace una descripción del Eric, y la Maite, y la Lore, y la Fran, y qué sé yo, el Hernán, ¿cómo se llama? Y la Cecilia, van a ser todos distintos Erics. Van a haber un montón de elementos en comunes, pero todos vamos a tener Erics distintos. Entonces, cuando comprendes eso, te vuelves soberano de tu propia realidad. Y el entorno, y no hay separación entre todo y lo que estás experimentando, porque te das cuenta que tú eres el creador de tu propia realidad, tú eres Ishvara, eres y si tú no estás, no hay nadie. Si tú no estás, no hay existencia. Ishvara es el creador del universo. ¿Estamos? Entonces, por eso, ¿estamos, no? Entonces, todo lo que existe en el universo está en ti, no está en ninguna otra parte. Y cuando tú te mueres, lo que está existiendo en el universo va a seguir existiendo, pero va a seguir existiendo en el universo de quienes perciben, en el universo del gatito, en el universo del perrito, en el universo de Juan, de Pedro, Diego, de la Ana María, de la Roberta, etcétera, 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 etcétera.
en el universo de la plantita, porque también siente, y por lo tanto también tiene un nivel de realidad en el cual ella se reconoce a sí misma existiendo. Si no, no podría reaccionar frente al medio. ¿Comprenden? Y obviamente llega a ser el soberano de la rueda, en el fondo, ¿a qué se está refiriendo? Como, los chakras son como el sistema operativo del cuerpo sutil. Pero ya entendiendo que finalmente todo eso inerme, finalmente me hago el dueño de mi propia energía. ¿Me explico? ¿Quedó clarito o no? Ujú. Entonces ahí le compramos ¿cómo se llama? Un sitio en el Parque del Recuerdo a nuestra víctima existencial. ¿Comprenden entonces? ¿Estamos o no? Ujú. Entonces, cuando estos dicen que yo me mato a la risa, ¿ya? Somos co-creadores del universo, piensa en un yate y vas a tener un yate, piensa en la pareja perfecta y vas a tener una pareja perfecta, y el secreto de la realidad, yo los miro y digo, "Uy, pobrecito, realmente me da una compasión, ¿ya? Co-crea, ¿cómo se llama? Determina, ¿cómo se llama? No, ¿cómo es cuando dicen? Decreta, No, decreta, decreta, sí, Decreta. decreta porque manifiesta, decreta claro, y porque sí. manifestáis. Y está todo el rato decretando, está todo el rato, ¿cómo se llama? Manifestando. No hay ningún instante de tu proceso existencial en que no estés manifestando. Ya, ese era como el tema, ¿no? Y aquí te fijas, como decía, no, hacia el estado que el sujeto experimenta, eh, eh, es acceder al estado de sujeto que experimenta. En el fondo, soy plenamente consciente de mi propia experiencia y por lo tanto absolutamente libre e independiente. Ahí está la libertad esencial del ser. En el fondo, eh, el, el ser existe porque tiene la libertad de existir. Y nada ni nadie puede evitarle esa existencia, la libertad de existir. Y en esa libertad de existir es creador o co-creador, que mucho es creador, ¿no? Es creador y es creador de su propia realidad. Y por lo tanto es recuperar nuestra propia libertad, esa libertad esencial, ese libre albedrío. ¿Me explico? ¿Comprenden el concepto de libertad? Donde la existencia que ustedes están viviendo es la existencia que ustedes libremente están construyendo instante a instante, minuto a minuto, segundo a segundo. Y no hay nada ni nadie que intervenga ni interfiera en ese proceso. No existe. No existe nada ni nadie, porque si en este momento cae un meteorito encima, acá en la pieza y se destruye la mitad de la pieza, la Cecilia va a interpretar de una manera distinta, el Hernán va a interpretar de una manera distinta, yo voy a interpretar de una manera distinta, y si además no se cortó la conexión, oye, se acaba de caer un meteorito, ya, aquí, y no sé, por medio de la pieza, cada uno de ustedes va a interpretar de una manera distinta, por lo tanto, la realidad que ustedes están creando en ese instante, nada ni nadie la está creando aparte de ustedes. Por lo tanto, ustedes son absolutamente libres en términos de cómo están viviendo lo que están viviendo y experimentando lo que están viviendo. No hay nada ni nadie que comande su existencia. Nadie. ¿Estamos? El tema sería que no estamos conscientes de eso, ¿no? O sea, Bueno, no somos sensibles con eso. Ajá, a eso viniste a clase, po. claro. O sea, todo este proceso, claro, todo este proceso se entiende a que asumamos eso como Es que ahí una realidad que es que ahí es donde volvemos al núcleo esencial de lo que es la experiencia humana, pues, Eric. En el fondo, ahí, sí, ahí aprendes todo lo que tienes que aprender como ser humano. Ya sabiendo eso, el resto, nada, es paja molida. Ya sabiendo, realizando eso conscientemente a partir de un sentimiento, es paja molida.
no necesitas saber nada más. Porque si te adelanta que en 20 años más, no sé, pues van a bajar los ángeles y van a, qué sé yo, reconstruir el planeta y van a llenar de plantitas y flores y vamos a ver que cada uno de los que viva eso, que esté ahí, lo va a vivir de acuerdo a su interpretación, va a ser su propia creación. Si no estamos negando el mundo objetivo, nosotros creamos este mundo interno a partir de los estímulos de este mundo externo, que fue creado por Dios. De nosotros participamos en la creación de él, pero como somos, como dice muy bien la Biblia a nivel interno, a imagen y semejanza, a semejanza porque somos únicos, y a imagen, bueno, ya, pero internamente, no físicamente. Entonces nosotros también estamos creando, al igual que él que creó este mundo concreto y sólido, y que bueno, cuando él despierte de su sueño, se va a acabar todo esto, ¿ya? Pero también nosotros estamos en el mismo proceso de él. Estamos creando nuestro propio mundo interno, nuestra propia realidad, instante a instante, minuto a minuto, segundo a segundo, y esa realidad es única. Y cuando te das cuenta de eso, que eres el único que estás viviendo lo que estás viviendo y que es absolutamente creado por ti y nadie más que por ti y solamente por ti, ya como ser humano no necesitas nada más que aprender. ¿Estamos? Sí. Se acabó esto de dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que te caiga la teja. Ahí se finaliza ¿cómo se llama? La experiencia como humano. Ya, chao. Así que aprovechen a hacer todas las tonterías que quieren hacer antes que... Porque incluso si Pues, claro. todas las tonterías que quieren hacer, esas tonterías las van a interpretar solamente ustedes y nadie más que ustedes, de acuerdo a Además, su realidad y ninguna otra ni nadie más. Bien, entonces, pues dice, dice, tal es el tercer movimiento del Spanda Nirayana, titulado La Vinaya. constante realidad, el esplendor, en el esplendor de su despliegue. ¿Vamos? Em, Bien, bueno, ahí no hay mucho que explicar, te fijas, pues la vibrante realidad, en el fondo, de alguna manera, este mundo eh, concreto que nosotros vivimos, básicamente es una vibración, y eso los científicos lo han demostrado ya, ¿estamos? Que todo lo que existe es una vibración. Y nosotros internamente también estamos toda nuestra percepción interna también es una suerte de vibración, ¿ya? Em, y la vibrante en todo en el esplendor de su despliegue. ¿Ya? Bien, en el fondo, uno está queriendo decir que nos llevó a- bueno, eso, no hay mucho que decir ahí. Bien, entonces pues dice, rindo homenaje a esta maravillosa palabra del maestro llena de sentido extraordinario, barca que hace atravesar el insondable océano de la duda. ¿Estamos? Em, em, Maravilloso. Ya, igual en esa última palabra, en su profunda generosidad, quien hizo esto, vuelve a dar una pista por si acaso, ¿no? Te hubiera quedado claro cómo salir de acá. ¿Estamos? Em, y dice, esta barca que hace atravesar el insondable océano de la duda. La duda es dual. Y por lo tanto, si yo me sitúo entre medio de lo dual, está el espanda. Entre dos notas está el espanda. Entre una palabra y otra palabra está el espanda. o entre un pensamiento y otro. Exactamente. Muy bien, como dijo Claro. Eric. En el fondo, entre un pensamiento y otro, si yo me sitúo en el medio, paso para el otro lado. ¿Ah? Porque justamente nosotros nos relacionamos con lo que sostiene y no con lo sostenido. Y lo que sostiene al sonido es el silencio.
lo que sostiene una letra de otra letra es el silencio de la hoja, por decirlo así. ¿No? Bien. Y acá dice, a ver, juego de palabras en el original en que se ensalza el poder del maestro y el poder del estándar. Ahí sí que no me alcanza para entender lo que está queriendo decir. Bien, dice, aunque difícil de conseguir, si se obtiene, este tesoro del conocimiento siempre es benéfico para aquellos que, como Vasagupta, lo enraizaran en la profundidad de su corazón. Y vuelve a insistir, ¿estamos? Dice, aunque es difícil de conseguir, ¿ya? Si se obtiene, si lo tienes, si logras situarte en ese estado, si logras internalizarlo, si logras identificarte plenamente con la presencia y por lo tanto como consecuencia natural, fundirte en el spanda, fundirte en la conciencia cósmica, fundirte en la conciencia pura, eso siempre va a ser benéfico para quienes lo logran, como el maestro Vasagupta, que lo enraizó en la profundidad de su corazón, porque finalmente es ahí donde existe, donde es, es el camino y es el espacio en nuestra realidad donde finalmente lo podemos experimentar, en ninguna otra parte. Porque justamente, como habíamos dicho antes, la mente es una de las barreras que impiden ya que esto pueda ser así. Bien, y lo último que lo puse yo, ya tomado de otro texto, ya, y que es como reforzando un poco esto para salir de estas fantasías tan ideales, por decirlo así, eh, idealistas, ¿ya? Em, em, dice, el objetivo de la realización es alcanzar la experiencia de lo extraordinario, fundirse en ella, para después traer a lo ordinario, a las costumbres, al plano de la vida cotidiana. Yo lo diría de otra manera, yo diría el objetivo de la realización es alcanzar la experiencia de lo extraordinario, fundirse en ella, para después experimentarla y darse cuenta que está constantemente en lo ordinario, en las costumbres, en el plano de la vida. ¿Estamos? En el fondo, no necesito traerla, porque nunca salió. Vamos, ¿no? Ya, pero una forma de decir, ya, es una forma bonita de decir, ya, cachaste la papa, bueno, ahora ya esto que está en ti, pero volvemos aquí a quien le faltó experiencia para quien puso eso tan bonito, de acuerdo a mi punto de vista. ¿Vamos? Pero es muy bonito y muy interesante y da a entender un poco el sentido, el objetivo de la realización es alcanzar lo extraordinario, fundirse en ella y como consecuencia natural se experimenta en lo ordinario, se experimenta en las costumbres, se experimenta en el plano cotidiano de la vida. ¿Estamos? Y después dice así, ¿ya? Panin fue un ser muy importante en la India en el siglo antiguo, creo que como el siglo II, el siglo por ahí más o menos. Y dice así, ¿ya? Dice, los seres liberados, ¿ya? En el fondo, ¿de qué se liberó? De esta dimensión referencial, donde lo externo es la referencia, donde lo externo es lo que me dice qué hacer y qué no hacer, cómo vivir, cómo no vivir, qué sentir, qué no sentir, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Donde me libero de eso y me doy cuenta que finalmente todo lo que yo experimento, todo lo que yo vivo, todo lo que yo siento, es yo, y nada más que yo. Ni siquiera yo soy, ni siquiera es yo nomás. ¿Comprenden eso, no? Porque si digo yo soy, ya di un paso hacia afuera, entre comillas. Pero eso que estoy experimentando, ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción, esa imagen, ese olor, ese sabor, es yo nomás. Nada más que yo, pelado. ¿Se dan cuenta de eso? Porque no hay nada más que ustedes. Si no hay nada más que ustedes, ¿qué más puede haber? Yo nomás. ¿Estamos? Entonces se liberan de todo eso.
Entonces, los seres liberados serían de este modo casi irreconocibles a los ojos de los seres ordinarios. El hombre realizado vive en el mundo y no parece diferenciarse en nada del ignorante, a pesar de que el primero posea la conciencia ininterrumpida de su identidad como la omniconciencia indiferenciada y el universo completo. ¿Estamos? ¿Y cuál es la omniconciencia? La conciencia que finalmente todo lo que experimenta es yo, soy yo, nada más que yo. Y por lo tanto, soy plenamente consciente de todo lo que estoy experimentando en ese presente, en ese instante. No sé lo que voy a experimentar 2 minutos más, en media hora más o en 15 minutos más, porque, porque los estímulos externos pueden cambiar. Pero frente a eso que vaya a suceder, lo que vaya a suceder, el único que lo experimenta soy yo y nadie más que yo. Por lo tanto, soy omniconsciente de eso. ¿Comprenden? No significa saberse la biblioteca de Alejandría de memoria para decir, oh, es omnisapiente. No, se refiere a que eso que estoy experimentando en ese instante, yo lo sé. Sé que estoy hablando en este instante. Ustedes saben que están escuchando. Saben quizás la temperatura que están sintiendo en este momento. Saben lo que están viviendo, lo saben. ¿Ya? La omniconciencia indiferenciada. ¿Por qué la omniconciencia indiferenciada? Porque a no ser que entren en la racionalidad, no catalogan lo que están experimentando, simplemente lo viven. ¿Se dan cuenta de eso? No la separan, simplemente la están viviendo. Ahí, están en el presente, viviendo. Y cuando se separan, también están conscientes que la están separando. Y esa separación también no la viven fuera de ustedes, la viven en ustedes. Por lo tanto, sigue siendo ya presente e indiferenciada en relación a su propio universo. ¿Estamos? Y por lo tanto, ya esa conciencia ininterrumpida su identidad con la omniconciencia indiferenciada y el universo completo. ¿Vamos? O sea, una persona realizada y una persona no realizada no tiene una banderita que diga, oh, me realicé. Claro. No tiene una polera que, como el Eric que dice, no, es pura. Bueno, Entonces, bueno. entonces el punto es ese, y por eso, de alguna manera, se dice de que todos los seres están iluminados o están trascendidos, muchos no trascendidos, están conscientes de su propia realidad, pero no son conscientes de su propia, que son conscientes. Porque el que lo dijo se dio cuenta de esto y lo experimentó. Y los que lo escucharon se colgaron de eso para manipular o para contarse cuentos o qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero ahora entienden el sentido real de cuando dicen, oye, pero si toda la gente está en Brahman, toda la gente está en la conciencia. Nunca nadie ha salido de la conciencia. Porque lo que está experimentando es su propia creación. ¿Y quién genera esa creación? Uno. Y nadie más que uno. No hay nadie más. No existe nadie más. Y ahí no existe nada más que yo. Ni siquiera yo soy. Porque cuando entro en ese estado de comprensión, simplemente el sentimiento final es yo. Bueno, ¿quién está experimentando esto? Yo. O sea, ¿yo soy qué? ¿Yo soy lo que estoy experimentando? Claro. Entonces, si eres lo que estás experimentando, ¿qué? Yo nomás. O yo soy esto, yo. ¿Y qué es lo que estoy experimentando? Yo. Por lo tanto, me explico, ¿no? Yo ni siquiera entramos en el proceso de yo soy. Y ahí es cuando entramos en una conciencia absolutamente integrada con el proceso existencial, donde nos Y independizamos. eso está más allá de la identificación con la presencia, que sería el yo soy, ¿o no? Exactamente. Y ahí es donde ya hablamos de realización, ya donde ya
pasamos, ya por eso yo les decía que hay un estado que está más allá de la presencia. Pero que pasa por la identificación con la presencia, necesariamente. Claro, O exactamente. puede que no. Ya, Bueno, si ya venís cocinado de ya. algo, que te piqué el salto de una, pero Sí, con vuelito. no, generalmente, no sé, ahí estaría chamullando o inventando, Ya. suponiendo, pero mi suposición me dice de que quienes lograron, como quien dice, eh, situarse en esa experiencia, ¿ya? De pasar a la experiencia simplemente del yo pleno, eh, puede que hayan venido muy listos para la foto, pero pasaron necesariamente por un proceso anterior de limpieza, de reconocimiento de la presencia, en el fondo, todo esto que de alguna manera nosotros lo hemos ido haciendo como pasito a pasito, ya, o por lo menos les he indicado el camino de cómo es y cómo salir, ya, ellos lo fueron haciendo también de una u otra manera a través del tiempo, hasta que finalmente se establecieron esta plena conciencia de yo, ¿no? Y donde no hay, no hay nada ni nadie más que en mi realidad que yo, lo cual no me impide seguir relacionando con el mundo, con los estímulos externos, en el fondo sigo participando en algún punto de la realidad de Ishvara, entre comillas, o el creador cósmico, pero sabiendo de que esa realidad, quien la está viviendo soy yo, y nada más que yo, y yo nomás, y listo. Y que ese yo que está viviendo esa realidad es, es el mismo yo que crea el universo. Que de la misma manera como yo creo mi propio universo, el yo cósmico crea el propio universo. ¿Estamos? Crea el universo objetivo, entre comillas, objetivo. Pero bueno, pues ya sabemos que no es objetivo. Que existe, pero no existe dentro de la objetividad. Existe dentro de una subjetividad. ¿Ah? Claro. Y cuando entras en ese yo, no hay afuera. Como muy bien dice la Ceci. ¿No hay qué, perdón? Que la Ceci dice que cuando entras en esa comprensión, en el sentimiento, te das cuenta que no hay Ujú. afuera. Porque todo es tú, ¿no? Allá afuera, ya. Ah, claro. Eres tú, ¿no? Bueno, chicos y chicas, no sé, alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, yo creo que tienen harto para entretenerse. Harto.